Episodio número 3377. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 9 de marzo. Acabemos con lo terrenal. Avanzando en el marco de esta lección número 11, Vivir con Cristo. Con el texto a memorizar de Colosenses capítulo 3 y el versículo 14. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses capítulo 3 y el versículo 14. La verdad es que apenas estamos en la primera parte, luego de la introducción y haber tenido en la pasada lección de sábado-domingo mentalidad celestial. Hoy toca la segunda parte y realmente yo creo que esta lección tiene demasiado contenido. Solamente el texto a memorizar es tan profundo que deberíamos de aprovechar cada instante para agarrar toda bendición de la que Dios nos tiene preparado. Pero también hemos estado anunciando que para hoy tenemos ya el comentario teológico de la pastora Aris Polanco y va a ser de gran bendición, así como lo es y lo ha sido en otras ocasiones. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de tu palabra y que de esa manera también podamos aplicarlo a nuestra vida. Que esto sea una nutrición completa para que nada ni nadie nos aparte de ti. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acabemos con lo terrenal. Actualmente se escuchan muchos eslóganes. Por ejemplo, acabemos con la guerra, acabemos con la desforestación, acabemos con las armas nucleares. Pero uno que probablemente nunca hayamos oído es acabemos con lo terrenal. Así como se titula, ¿verdad?, la lección en esta parte del lunes. Eso simplemente no armoniza con la sensibilidad de nuestro mundo, porque el mundo obviamente no está enfocado en el cielo. Eso simplemente nos enseña que el problema de la mayoría de los eslóganes no es que propician algo incorrecto, sino que son demasiado limitados y estrechos de miras desde la perspectiva de la eternidad. La gente no está pensando en el cielo. De hecho, a veces, hasta nosotros que decimos que vamos al cielo, a veces no estamos pensando en el cielo, solamente en la tierra. Nuestro enfoque debe estar puesto en algo mucho más elevado y eterno. Y de esa manera es que llegamos a la fe. La fe no se alimenta de lo terrenal, se alimenta de lo celestial, de lo que viene de parte de Dios. Y obviamente es lo que estamos haciendo aquí. A continuación se nos invita a leer Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, además de Romanos capítulo 6, del 1 al 7, y luego Colosenses 3,
1 para responder a la pregunta: ¿cómo experimentamos lo que significa estar muertos al yo y a lo terrenal y vivos para las cosas de arriba? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Colosenses, capítulo 3, los versículos del 5 al 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 6, los versículos del 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí está lo que dice Romanos capítulo 6, del 1 al 7. Ahora veamos Colosenses capítulo 3 y el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está lo que dice Colosenses capítulo 3 y el versículo 1. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo experimentamos lo que significa estar muertos al yo y a lo terrenal y vivos para las cosas de arriba? Aquí escribí: experimentamos la muerte al yo y a lo terrenal cada vez que rendimos nuestros malos deseos a Jesús. Cuando crucificamos el yo, dejamos la vanidad de este mundo. De la única manera que podemos estar vivos en las cosas de arriba es cuando entregamos nuestra voluntad a Dios y le pedimos un cambio de naturaleza. Esa es nuestra respuesta. Y aquí hay demasiada tela que cortar, por lo tanto, hay muchas cosas que ustedes pueden también poner en su guía de estudio. Aunque espiritualmente hemos muerto con Cristo, nuestros miembros, es decir, las tentaciones que nos presentan nuestro cuerpo y nuestra mente, necesitan morir. Usted y yo necesitamos entender que para poder morir a eso cuesta que ya no le dediquemos tanto tiempo a las cosas terrenales. Yo sé que hay que trabajar, hay que hacer un montón de cosas. No me refiero a esas cosas. Estamos hablando de ese tiempo que tú tienes para llenarte la mente de las cosas de arriba. Y tú y yo muchas veces lo que estamos es como tratando de llenarla con las cosas de la tierra. Esto de verdad que tiene que ser un balance. Yo no puedo llenarme tanto y tanto de las cosas de arriba que me olvide de las cosas que son básicas como seres humanos que somos. Pero tampoco puedo irme al otro extremo, que es donde la mayoría de hermanos tenemos dificultades, es que solamente miramos
las cosas terrenales y nos olvidamos de las celestiales. No obstante, debemos tener presente dos cosas en relación con este mandato. En primer lugar, la forma griega que utiliza Pablo en Colosenses 3:1 supone que hemos resucitado con Cristo. En segundo lugar, la expresión por tanto indica que el mandato de Colosenses 3:5 es en consecuencia de ese hecho. Podemos dar muerte a las cosas terrenales, la fornicación, la impureza, pasiones, malos deseos, codicia, etcétera, solo porque hemos resucitado con Cristo y disponemos de su vida espiritual y su poder para eliminar estas cosas de nuestras mentes y vidas. Y esto va a favor del bautismo. Y es muy importante que se entienda esto, porque el bautismo no te da, en ese sentido, 100% una vida perfecta, no te la da. O sea, nadie puede decir, inmediatamente me bauticé y ya tengo una vida perfecta. Pero tampoco puede nadie alegar que no tiene la ayuda del Espíritu Santo, no tiene la ayuda de Cristo, porque a través del bautismo nace la nueva vida en Cristo. Y es Cristo el que se forma en tu mente, en tu carácter, y de manera paulatina, de manera poco a poco, es que vamos llegando a ese conocimiento de Cristo, a esa profundidad, a esa experiencia personal de crecimiento espiritual que dura toda la vida. Pero muchas veces nosotros estamos como creyendo que no podemos llegar a Cristo simplemente porque no estamos viviendo una vida perfecta, primero, y eso no funciona así. Por otro lado, la frase griega traducida como la ira de Dios solo aparece en Colosenses 3:6 y en Romanos 1:18. Dios entrega a las personas a sus propios caminos perversos, en el sentido de que respeta su libertad de elección y como resultado viene o se manifiesta su ira, obviamente sobre los desobedientes. En Romanos 1:18, Pablo se refiere a la impiedad y a la injusticia. Luego, en Romanos 1:24, equipara la inmundicia, usa la misma palabra griega que se encuentra en Colosenses 3:5, específicamente con las personas que satisfacen la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran sus propios cuerpos entre sí mismos. ¿Se dan cuenta qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo aquí es un problema directo donde las personas nos enfocamos en las cosas terrenales, en la impiedad y en la injusticia, cuando aquí se está describiendo muy bien que esos son los problemas de la concupiscencia de sus corazones. Por eso en ese tiempo que éramos hijos de la ira, entonces teníamos los pensamientos muy marcados en esa dirección, pero ya eso no debe de seguir, eso no debe de ocurrir, porque obviamente estamos haciendo la transición hacia una mente espiritual, hacia la mente de Cristo. ¿En qué sentido deshonran sus cuerpos? En primer lugar, porque se niegan a reconocer al Creador, pero también a causa de pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres, dice Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27, Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos, los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres. Eso lo dice Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Se hace la pregunta final:
¿Qué significa la expresión hagan morir en ustedes lo terrenal en Romanos capítulo 3 y el versículo 5? Pero antes de eso, creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico de la pastora Aris Polanco, el cual tiene como título Si permaneces. Bienvenida, pastora Polanco. Colosenses 1, 21 y 23. Aquí Pablo comienza con una verdad fuerte. El problema humano no es solo lo que hace, sino lo que es sin Dios. Dice que éramos extraños y enemigos en la mente. El pecado primero rompe la relación con Dios y luego se manifiesta en las obras. La raíz está en la mente separada del Creador. La reconciliación ocurre de una manera sorprendente, concreta. Cristo nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pablo insiste en esto porque el Evangelio no es una idea religiosa ni una filosofía espiritual. Es un hecho histórico. Dios resolvió la separación entrando en nuestra realidad y entregando su vida en la cruz. El propósito de esa reconciliación es profunda: presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Dios. El lenguaje recuerda el santuario. La gracia no solo perdona el pasado, también restaura el carácter para vivir en la presencia de Dios. Pablo añade una condición importante: si permanecéis fundados y firmes en la fe verdadera no es un impulso momentáneo, sino una vida con fundamento. Permanecer significa no apartarse de la esperanza del Evangelio. En otras palabras, la salvación comienza con Cristo, se sostiene en Cristo y solo llega a la plenitud cuando el creyente decide permanecer en Él. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastora, por este excelente comentario. Y creo que esto de verdad nos ayuda a poder complementar todo lo que hemos dicho. Necesitamos, como bien usted dice, permanecer, comenzar fuerte con la verdad, pero también mantener esa relación, porque sólo así podemos llegar a esa plenitud en Cristo, a esa madurez espiritual, si permanecemos en Él. No se sostiene la vida cristiana, no se sostiene la salvación en una relación de chispazos con Dios. Necesitamos, en ese sentido, tener una intencionalidad con Dios. Yo soy cristiano, pero lo soy no solamente el sábado, no solamente el domingo, no solamente un día a la semana. Yo soy 24/7, un hijo de Dios. Y en ese permanecer necesitamos entonces seguir con la ayuda de nuestro Dios. Ahora sí, leamos entonces Colosenses capítulo 3 y el versículo 5 para responder a la pregunta: ¿qué significa la expresión hagan morir en ustedes lo terrenal? Nuevamente, Colosenses capítulo 3 y el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso dice Colosenses capítulo 3 y el versículo 5. Ahora sí, respondamos la pregunta: ¿qué significa la expresión hagan morir en ustedes lo terrenal? Aquí escribí: solamente podemos hacer morir algo que queremos que muera. De lo contrario, lo dejaremos vivo e intacto.
Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que solamente a través de Cristo podemos decirle a Él de corazón: Señor, yo quiero que en mí muera el pecado. Pero eso hay que poner voluntad, eso hay que poner arrepentimiento, eso hay que poner todo el corazón, entregarle a Él todas nuestras cargas, nuestras luchas, decirle: Señor, yo quiero morir a lo terrenal, quiero morir a las pasiones, quiero morir a los malos deseos, quiero morir a la idolatría, quiero morir a la fornicación. Pero todo eso solamente es posible si lo traemos al pie de la cruz y permanecemos en Jesús. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que acabar con lo terrenal es un asunto de combinar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, porque si no está en nosotros, si no somos sinceros con el Espíritu Santo, vamos a seguir con la carne vendida al pecado. No vamos a estar, en ese sentido, con la carne santificada al Espíritu. Y esto es una combinación, yo les hablé, de ambas cosas. Yo necesito en mi vida estar agarrado de Dios para tomar de Él lo celestial, pero también ayudar a los que están como yo estaba en lo terrenal. Necesito no desconectarme tanto del cielo que solamente me enfoque en la tierra, pero tampoco desconectarme tanto de la tierra que al conectarme con el cielo me vuelvo un ermitaño. No sé si se entiende esto, porque aquí estamos hablando de varias cosas a la misma vez, pero yo sé que todo lo que hemos dicho es una especie de complemento a lo que ya Dios ha puesto en su corazón. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra y por entender temas como estos que son profundos, pero a la vez son sencillos, porque solo necesitamos entender cada cosa en su contexto. Ayúdanos a aferrarnos a lo celestial y no soltarlo por nada del mundo, pero también ayúdanos a tener sensibilidad de las personas que perecen en el pecado y de esa manera poder unir el cielo y la tierra y que nuestros familiares, amigos, vecinos y todo el que podamos impactar pueda ser bendecido por una vida consagrada a ti. Y que esa vida, la cual queremos que empiece con nosotros, pueda ser un testimonio vivo donde quiera que estemos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 10 de marzo, renovación en el conocimiento. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 11, Vivir con Cristo, con el texto a memorizar de Colosenses capítulo 3 y el versículo 14. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses capítulo 3 y el versículo 14. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina y de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y también pueden comunicarse con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831.
Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Con más fe, hay amor y paz en Cristo Jesús.